La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI, en coordinación con Radio Más, presentan Quintapuancán, Nitulaxputma Quintachuencán, nuestros pensamientos, voces que resisten. Iniciamos. ¿Sabías que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el periodo comprendido entre 2022 y 2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo? El diseño internacional es con el fin de llamar la atención del mundo sobre la pérdida crítica de las lenguas indígenas y la urgente necesidad de preservarlas, revitalizarlas y promoverlas, además de tomar medidas urgentes a nivel nacional e internacional para protegerlas. Las lenguas maternas o idiomas son parte de la identidad cultural y lingüística de los pueblos del mundo. Bachun talagoni, bachun talpanaw, aklamas tekapalau, bachu yuchbayani hulchan, yumakayatik militapatzkan, yuchbay bachu, aksmukyatik ilisankan Radio Más, anich bachu alimpalau, tan alimpala kinchvintekan, kitibak milakakaha masipini, Inocencio Flores Mina, anich bachu, alimpalau, tan kaksmukpalau, yuhunkan, kim Yuhunkan Laxabal, Quintapuancan y Tulaxputma Quintachuincan, nuestros pensamientos, voces que resisten. El saludo para ustedes, amigos, amigas, que nos dejan acompañarles a través de Radio Más, en cualquiera de sus frecuencias, en el 107.7, en el 105.5, en la zona centro y por supuesto en la zona norte, en la 106.5, 101.3 de la FM. El saludo con mucho cariño y bien para que nos escuchan en el 95.7 en el sur de Veracruz. Les saludamos con gusto, esperemos que estén muy bien. Yo soy su amigo Mazepini Inocencio Flores Mina. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida en este su programa Voces que Resisten. Como siempre agradecemos pues esta disposición, este trabajo de colaboración que hacen las instituciones como es Radio Más, también la ABELI, a cargo de Radio Más, por supuesto de Alejandra Mota Romero, subdirectora de Radio Más, y el maestro Victoriano de la Cruz de la Dirección General de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, quienes hacen posible también que este programa llegue a ustedes. Y bueno, como siempre, el agradecimiento a nuestro queridísimo Víctor Mortera, a todo el equipo de realización, a Dani, a Poncho, a Cristi, que a veces están... Cristina, les saludamos con mucho gusto y como siempre muy agradecidos en este programa porque gracias a este gran equipo pues les llega directamente en su hogar la transmisión de la Radio Más en las frecuencias y por supuesto vía streaming. Y como siempre, gracias a nuestro compañero Luis Donaldo de la ABELI, que hace posible la transmisión a través del Facebook de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, la cual así nos encuentran en la página de Facebook y en el canal de YouTube. Ahora, en este programa de Nitulaxputma Quintachuincan o Quintopuincan Nitulaxputma Quintachuincan, nuestros pensamientos, voces que resisten, nos acompaña nuestra compañera María de los Ángeles Mondragón Domínguez, hablante de la lengua zoque y bueno, pues parte también del equipo recientemente que se acaba de reincorporar en la ABELI, pues desde Uxpanapa, pues nos acompaña aquí para compartirnos acerca pues de la norma de escritura de la lengua zoque, pues especialmente en el uso. Así que, Mastagayan Monya, ¿cómo estás? Achupojara.
Yastunsai, Yuskoroya Inocencio, yo Quitahuevo, yo Martes Jama, yo Paina Hora, Juche Chapo, Undobo Inocencio, Undobo Achpujara, Juche TCT Numba. Es un gusto estar aquí nuevamente. Muchas gracias, Inocencio. Creo que ya había estado aquí el año pasado, si no mal recuerdo, ya había estado aquí. Es un gusto estar aquí, estar platicando justamente sobre la norma de escritura, también cómo lo estamos trabajando aquí en el sur de Veracruz, y justamente creo que es importante hablar de este tema, sobre todo para nosotros aquí en nuestro estado. Sabemos que el zoque, de hecho, se habla tanto aquí en Veracruz, pero donde hay mayor población hablante es en Chiapas. Pues tenemos mucho de qué platicar, tenemos mucho de qué ir compartiendo sobre la lengua ore. Le dicen oretzame. De hecho, la norma de escritura está como oretzame, ¿no? Pero para nosotros tiene mucho que ver la variante. Para nosotros, que es la variante de Chapultenango o del Norte Alto, también así se le denomina. Para nosotros es ore. Ore es la lengua. Tzame es como el diálogo, la palabra. Entonces ustedes acá en Veracruz, en el sur, dicen que son hablantes de la lengua ore. Ore. Bien, sobre esto pues seguiremos platicando. Sin duda, Ángeles, antes de seguir con esta temática, ¿cómo nos sentimos de estar aquí en este programa? ¿Lo has escuchado en alguna vez? Y también, por otro lado, que nos digas cómo te sientes al reincorporarte en la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, una institución que es pionera pues para buscar las estrategias, proyectos, mecanismos en función del fortalecimiento lingüístico y cultural. Sí, claro. De hecho, ya había estado trabajando desde la Academia en el 2019 al 2021, entonces trabajar aquí en la Beli justamente es aprender cada día, aprender más aún también de lo que hay, si hablamos de la riqueza cultural y lingüística, pues de nuestra entidad veracruzana. Sabemos que justamente la academia pues busca, ¿no?, fortalecer, revitalizar, promover, ¿no?, lo que tiene nuestro estado, ¿no?, y a través pues de las personas que estamos colaborando en esta institución. Y estoy agradecida porque vamos aprendiendo, compartiendo, dialogando, y justamente que quizás más adelantito vamos a hablar que también están los cursos que vamos a ofertar ahora en este primer periodo, en este primer se podría decir como semestre, ¿no?, de febrero a julio, de los cursos que estaremos ofertando, de las lenguas que tenemos aquí, de los compañeros que tenemos aquí en la Beli, que estamos trabajando justamente, pues está el náhuatl, el náhuatl de las tres variantes, del huasteca, del centro, del sur, está el tenec, el zoque, hablante de la lengua zoque, el nuntahuyi, el tutunacú. Entonces, a partir de eso también nosotros estaremos trabajando. Entonces, es una riqueza donde también nosotros podemos seguir aprendiendo, preguntando, ¿no?, compartiendo de lo que nosotros hacemos, de lo que ustedes hacen, de lo que los demás hacen. Bien, suena esto a entusiasmo, traducido en estas palabras que tú nos estás comentando. Mucho que hacer, mucho proyecto en pie desde la Abeli, y también justamente vemos pues esas energías, ¿no?, desde tu persona. ¿Te gusta la lingüística? ¿Te gusta la lengua zoque? ¿Qué es lo que te llama la atención? Sí, justamente yo empecé a trabajar muy de lleno, donde empecé con querer aprender, hay cosas que yo desconocía. Yo empecé a preguntar como curiosidad, y también este amor, ¿no?, hacia mi identidad, hacia mi lengua, ¿no?, todo lo que rodea mi comunidad, mi territorio, ¿no? Pues fue cuando pues estuve estudiando la licenciatura en gestión intercultural en Sede Las Selvas. Entonces, a partir de ahí que nosotros hacíamos trabajos de investigación, y fue justamente como empezamos, ¿no?, a trabajar, como empecé a profundizar, a preguntar, a trabajar. Bien, pues nos da muchísimo gusto, así que tenemos mucho de qué seguir ahondando. ¿Cómo se dice buenos días en zoque?
Yahtzumhama, buenos días. Yahtzumtsai, buenas tardes. Yahtzumtsu, buenas noches. Yahtzumtsu, entonces. Yuskoroya, Yuskoroya, gracias. gracias. ¿Cómo digo, cómo te llamas, por ejemplo? Huchemihnoi. Huchemihnoi. Y si yo quiero responder, Noi María de los Ángeles. Noi. A mí me gusta que me digan Munya, tú me dices Munya, ¿no? Justamente porque soy Mondragón, mi apellido es Mondragón, entonces quienes tenemos el apellido de Mondragón nos decimos Munya. Munya. Entonces ya me siento más a gusto de seguirte llamando Munya. Sí. Bien. Bueno, pues sabemos que el Zoque, y ya nos comentabas hace un momento, pues son de reubicación, llegan aquí. En algún momento creo que ya nos habías contado del cómo fue. ¿Nos puedes recapitular un poco sobre cómo fue que ustedes llegaron aquí en Veracruz? Sí, de hecho, la población estando aquí en Veracruz fue justamente por la reubicación, ¿no? Fue el desplazamiento, la migración forzada, cuando fue la erupción del volcán Chichonal en 1982 en Chiapas. Entonces, a raíz de que el gobernador en ese entonces también no brindó el apoyo, no estuvo también para la población que pues estaba viviendo esta situación donde hubo daños mortales, donde la población sufrió. Entonces ellos tuvieron que ver la manera de sobrevivir. Fue como la manera de estar sobreviviendo, fue como llegaron al sur y se asentaron justamente en 8 comunidades del municipio de Uxpanapa y en el municipio de Las Chuapas. En el municipio de Uxpanapa son 8 comunidades y en el municipio de Uxpanapa son 8 comunidades y en el municipio de Las Chuapas son 5 comunidades provenientes del municipio de Chapultenango, de la colonia Esquipulos, Guayabal y San Pedro Yazpac. Entonces, en el estado de Chiapas. En el estado de acá. Chiapas, exactamente. Y fue aquí como se empezaron a dispersar, pues también la familia se empezó a agrandar y fue así como pues nacimos. Actualmente acá habitan ya desde el 82 para acá. Sí. Están aquí presentes, vigentes. Sí. De hecho, mis padres, ellos todavía recuerdan cómo vivieron este suceso, ¿no? Esta historia. Ellos tenían aproximadamente, con mis papás, como 9 años. Entonces ellos relatan cómo fue que familiares perdieron, ¿no? A sus familias, no tíos, tías, no primos, ¿no? Entonces sí fue como algo triste, ¿no? Para la población, no nada más para la familia, sino para la población en general. ¿En el año qué dices? En 1982, en marzo. En marzo, sobre la erupción del volcán Chichonal. Así en Chiapas. Bueno, y pues ya muchas décadas aquí en el sur de Veracruz. Saludamos en el sur de Veracruz que nos escuchan en el 95.7. Muchos saludos, esperemos que estén a gusto, disfrutando, por supuesto, de su trabajo, de la familia y sin duda disfrutando de la programación de esta su emisora, la radio de las y los veracruzanos. Nos vamos con una canción, Esto no acaba, apenas va comenzando. El saludo para nuestra queridísima subdirectora Nelly, que nos escucha en Jalapeños Ilustres número 7, Colonia Centro, justamente en las instalaciones de la Abeli. Se llama Sicaru Cheu, de Felipe Toledo. No, sí, así se llama la canción, ya la estaba confundiendo. Y bueno, pues volvemos con más para ustedes. Sakajibire neuyaki chisito neruna nyawine ulunda yara nela shumpustine nesito sibiana tina keriolachi tini tinila sikarucheu de irara avira negolus piano villa causiano una visano dari chupa una
Qué triste es partir, momentos así, yo quiero vivirlos de nuevo a escuchar. La voz de mi madre, doliente y cansada, que casi imploraba mi suerte al Creador. Adiós, adiós, que tengas suerte y nunca olvides tu tierra natal. Aquí tu madre, tu novia santa, tus dos amores te recordarán. Yestine, Nashkiche, Pisana, Deiraka, Bichichi, Kenga, Kaguna, Rabeshun, Kustine, Shiraku, Kayuno, Panachi, Bigueta, Ralichen, Gachuno, Sikarucheu, Sikarucheu, Sikarucheu de Deirara, Avira, Negolus Piano, Villa Teusiano, Gunavisano, Darichu, Pauna. Chavillende, pueblo mío, aunque lejos no te de olvidar. Chavillende, Shkichidiushi, Ravisana y Dubi la Chidua. Sikarucheu, 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 de Deira Rabina, de Goluspiano, Villa Cauciano. Hachpatpat kintapuan kan, nitulaxputma kintachuen kan. Porque escuchar y aprender la sabiduría de las abuelas y abuelos nos permite conocer la vida y el mundo de los pueblos originarios. Bienvenidas y bienvenidos, soy su amigo Victoriano de la Cruz. Les presento la sección Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Jesukaba manchushi, Samicham atebet sotiapan konosnashuk mo ichigan home. Tan quejayapa Jesukaba tu manchushi tan kuamaipa mosnawusten puch moichuma Jesuk kukomaichawam ikahun hom hempukchim kukomaichap ishuchupuktuku ushan masan wachiña hempuch moichuma kukomaichap ikahun hom igajeam ikuwat naspa i apnunu huitzutzpa he manchushi iga tsami miktam an hom. Cuando muere una persona recién nacida. Las personas mayores en el municipio de Sotiapan, Veracruz, nos dicen que cuando un recién nacido muere, se le tiene que conseguir 7 botones de la flor de mayo. Anteriormente, los botones de la flor se colocaban dentro del féretro a un lado del cuerpo. Sin embargo, en la actualidad, se almacena en un biberón para posteriormente colocarlo en el ataúd. El botón de la flor de mayo simboliza el seno de la madre del recién nacido, ya que la savia de la flor es color blanco. En este sentido, la cosmovisión popoluca nos dice que el bebé va a sobrevivir en el lugar de los muertos. Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Thailand tot alagawniba, Thailand tot alpanag aksmoknamba, chuyo ani alimpalat, ani aksmokyaw, ischivinte kinta alagawninkan, kinta alpanak ni kamba chule kunkam popoluka, leklimispakan bachu anu nuntahuyi, eschunch talakpute pelay, yushlamakankan, yutas talakmasuninich, makanya anu yu pantin, anu ta tetsukoy tan teni, bachu yu anu islapanak ni kan shalapanak popoluka shalapanak nuntahuyi ushinankan tas bachuch anu katsayatek sta maktosha intan kilapanakan tas uxunsuyatek bachu ali kilalakputeni nechunch anu kakalakpute kaxmok bachu anila kilisankan yuhunkan Radio Más. Continuamos con ustedes y pues antes de seguir platicando con María de los Ángeles, Monya, pues agradecemos también al equipo quienes hacen posible la sección de Kunayi, a nuestra compañera Nancy Jiménez, a nuestra queridísima Dionisia, a todos los integrantes, a María de los Ángeles, a Mariana, a Osvaldo, al mismo compañero Luis Donaldo, Félix, que hacen posible, a Miguel, a Beto, que hacen posible la sección de Kunayi, que sin duda enseñanzas desde nuestra cosmovisión que vienen de nuestras abuelas, de nuestros abuelos y nos dicen de cómo es la vida, cómo se lleva a cabo desde que nacemos, vivimos y bueno, ¿por qué no hablar también de cuando nos morimos, no? Muchas veces creemos que esto es un tabú, sin embargo, desde nuestras comunidades la muerte, desde nuestros pueblos la muerte es un paso más a la otra vida y por eso en Kunayi agradecemos esta sección que nos compartan estos saberes, porque sí son saberes, no son creencias, son saberes desde nuestros pueblos, porque se llevan a cabo, son la práctica, están presentes, muy vigentes, tanto como las abuelas, los abuelos y ahorita nosotros, los nietos, las nietas. Vamos pues, entonces, después de esto, a seguir platicando sobre la lengua ore. Recuerden que estamos haciendo un recuento y también de compartir Monya, Ángeles, desde ustedes que ya tienen su norma de escritura, si nos puedes compartir un poco sobre esta norma y también cómo en estos días lo vas usando y si tienes fechas también que nos puedas compartir de cuándo se publica esta norma o si tienes alguna idea que te hayan comentado de cuándo inició este proceso y cuándo se terminó, adelante, tienes el micrófono para ti. Muchas gracias, Inocencio, Yuskoroya. Efectivamente, la norma de escritura de la lengua zoque, de la lengua ore, o sea, desde nuestra lengua es ore. Se publicó en el 2011, y pues está como Orejayes y Angimgui, que es la norma de escritura desde la lengua, y justamente el proceso de la norma se llevó a cabo con los maestros, investigadores, con la misma población en Chiapas, ¿no? Entonces, la norma se realizó pues con todo este equipo de trabajo y justamente mencionando en Chiapas, porque en Chiapas hay mayor población, se ha estado trabajando la escritura, los procesos justamente en Chiapas por la cantidad de hablantes, la cantidad también de personas que trabajan sobre nuestra lengua, ¿no? Uh-huh. Y sí, justamente me preguntabas de que también cómo se trabaja aquí la escritura, ¿no? En lo personal, yo empecé a trabajar la escritura como por el 2019, y justamente estamos haciendo un vocabulario, estaba yo realizando el vocabulario zoque que de aquí de Veracruz, uh-huh, con la misma población, con la misma gente de la zona zoque. Y yo digo zona zoque porque, por ejemplo, en Uxpanapa, las ocho comunidades donde está la población se caracteriza, se denomina la zona zoque, porque son 8 donde está toda la zona donde se habla el zoque, ¿no?
Y bueno, yo empecé justamente trabajando, preguntando, investigando, leyendo. También tuve vínculos con compañeros, compañeras en Chiapas, porque como todo, uno inicia con dudas, uno inicia con curiosidad, está bien, está mal, ¿no? Entonces, de esta manera yo empiezo a leer la escritura, empiezo a preguntar, y de esta manera, y todo es práctica, todo es preguntar, todo es conocer, ¿no? Entonces, justamente, y está la norma, ¿no? Y ¿te ha servido la norma? Bastante, ¿no? Y, por ejemplo, yo cuando estaba más chica, tú dices, es muy difícil escribir, ¿no? A veces tú dices, no, pues es que yo no puedo escribir la lengua, ¿no? Y ahora que yo estaba haciendo mi trabajo de investigación allá de donde soy originaria, y los estudiantes estaban haciendo un material didáctico, una antología de poesías, entonces los estudiantes decían justamente, pero no sé cómo se escribe, no queremos, ¿no? Y los mismos padres, las mismas docentes, pues también plantearon, ¿no? Esta propuesta de que, ¿por qué no también aprender a escribir desde nuestra lengua, ¿no? Si los estudiantes ya lo hablan o tienen conocimiento, porque para algunos es su lengua materna, ¿no? Para algunos no, pero entienden la lengua. Entonces, ¿cómo reforzar, ¿no? A través de la lectoescritura, ¿no? ¿Es difícil leer, escribir? No, bueno, al menos yo desde ahora no, pero cuando uno comienza, claro que sí, es difícil, como pues dices, es un reto, ¿no? Sin duda. Y justamente, por ejemplo, el español pues, son 5 vocales, ¿no? En nuestra lengua son 6 vocales. Nos da mucha curiosidad de esta norma, que ya poco a poco nos irás platicando. Importante lo que nos dices, sí, que te ha servido mucho para cuando tú empezaste a escribir la lengua ore. Y bueno, pues quisiera que más adelante, Monya, nos compartieras para nuestro auditorio que nos están escuchando de cuáles son, cómo se compone esta norma, y nos platiques un poco más, ¿sale? Por lo pronto nos vamos con una canción para que ustedes estén ahí, pues, escuchando esta conversación, comprendiendo, sabiendo de la diversidad lingüística que tenemos en nuestro estado, pues también nos acompañemos con música. Recuerden que hay un número de WhatsApp en la cual ustedes se pueden comunicar, quizá dejar algún mensaje, y también en el Facebook Live también nos pueden mandar sus comentarios, por supuesto. Recuerden que nos encuentran en el Facebook como Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, y bueno, pues en el canal de YouTube también se está transmitiendo, ahí nos encuentran, o directamente al WhatsApp al 228-842-3507, es el WhatsApp de nuestra querida emisora Radio Más, para que ustedes nos compartan también sus opiniones, saludos o sugerencias. Esta canción que va para ustedes se llama El Piojo y la Pulga, es de Salomón Trejo. Liro 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 lo tiro lo tiro liro la batando na sumeta pincanan tati gapango na deja tiro lo tiro liro liro tiro lo tiro liro la tiro lo tiro liro tiro lo tiro liro la batando na dango bodango itatwina mishi kamaganta kago tiro lo tiro liro tiro lo tiro liro la
la. Pasando na shagenan koye, paenso mashumi gambagambe kago. Tiro lo la. Tiro la. Mangabi basham kona yani, imbim bien zupa shagan gabin choti. Tiro la. Yehna ronjong pene ya mahin genne di badi. En Radio Más son las 12, con 39 minutos. Las veracruzanas y los veracruzanos somos observadores. Cuidamos todo lo que hacemos. Por eso, nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia. Infórmate en PEL 2025-observadores.ine.mx. Conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE. Oigan, ¿no creen que Veracruz cada día está peor? Antes no había desaparecidos ni balazos, venían turistas y realmente sí había trabajo. Ya ni dan ganas de quedarse aquí en Veracruz. Era mejor cuando estaba el PRI. Que digan lo que quieran, pero su experiencia era inigualable. Honestamente, se extraña mucho el PRI. La realidad es que el único que defiende a Veracruz es el PRI. Veracruz hace historia y tú serás parte de ella. Por primera vez los cargos del Poder Judicial del Estado serán elegidos por la ciudadanía veracruzana. Este 1 de junio se elegirán 15 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 1 magistratura del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como 77 juezas y jueces de primera instancia. Infórmate antes de votar. Visita www.oplever.org.mx. Porque la justicia para todas y todos comienza con tu voto. Ople Veracruz. El 1 de junio votaremos por las personas que integran el Poder Judicial de la Federación y por distintos cargos de Veracruz. ¿Y si mi abuelita tiene una discapacidad y no puede moverse? El INE pensó en tu abuelito y en todas las personas en esa situación, así como en las personas cuidadoras, quienes podrán participar a través de la modalidad del voto anticipado. ¿Cómo? El INE les visitará para invitarles a participar y en su caso llevarán hasta su casa su boleta para votar. Conoce más en INE.mx, en la sección de voto y elecciones. INE. Veracruz es un paraíso de playas, ríos, lagunas y balnearios. Pero ten cuidado al ingresar, una distracción podría convertir tus vacaciones en tragedia. Antes de nadar, ubica las zonas de riesgo, mantente en lugares vigilados, protege a niñas, niños y adultos mayores, evita el consumo de alcohol y las actividades extremas. Estas vacaciones, cuidarte es parte del viaje. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Vacunarlos contra la tosferina es gratuito. Si en casa tienes niños de 2, 4, 6 y 18 meses de edad o de 4 a 7 años, acude hoy mismo a tu unidad médica más cercana y vacúnalos contra la tosferina. Si estás embarazada y tienes más de 20 semanas, también es momento de vacunarte. Vacúnalos contra la tosferina y aprovecha a vacunarlos contra sarampión. Pregunta a tu médico. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.
Amiga veracruzana, ante una situación de violencia y que ponga en peligro tu vida, no estás sola. Puedes solicitar protección judicial en la plataforma Veracruzana Protegida, las 24 horas del día, los 365 días del año. Encontrarás códigos QR distribuidos en espacios públicos de las principales ciudades del estado. Ingresa a veracruzanaprotegida.pjeveracruz.gov.mx y recibe ayuda inmediata. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Tu seguridad es nuestra prioridad. Con una llamada al 911 puedes denunciar cualquier actividad sospechosa o delito de forma completamente anónima. Comunícate en caso de tener alguna emergencia e incluso si requieres de protocolos para primeros auxilios. Tu voz es poder. Denuncia al 911. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. En Semana Santa, evitemos accidentes viales y cuidemos a quienes más queremos. Antes de viajar, revisa las condiciones de tu vehículo. No conduzcas bajo los efectos del alcohol o estando cansado. Utiliza el cinturón de seguridad, así como la protección necesaria en motocicleta. Respeta los límites de velocidad y las señalizaciones. Si tu viaje es largo, haz pausas en tu recorrido. Estas vacaciones, cuidarte es parte del viaje. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Tikaktika, totaslamiquilis, totosca, amo moilcagua. Ushontan Julchan, Malquiyu, febrero. Tan lipastek yau, yutachush chivintin alint uxchunch lacamanacpa. 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Bachon Stalagoni, Bachon Stalapanak, Batailanto, Axmogna, Nikili Sankahun, Radio Más, Valechich Bachuk, Lamastekayau, Yushinaka, un Tedetech Bachok Smokyatek, Yu Alimpalat, Chabay Ani Hulchan. Continuamos con ustedes, amigos, amigas, en esta transmisión de nuestro programa Quinta Puhuancán y Tolaxputma Quinta Chuhuincán, nuestros pensamientos, voces que resisten. De esta manera les seguimos compartiendo acerca de lo que es la lengua zoque, y también aprovecho, ya que estamos en esta región, aprovechamos de la región Zoque, por supuesto en la zona sur, aprovechamos para mandar un saludo a doña Toki, a don Jushe Monja, que nos escuchan en la comunidad de la Nueva Vida en Uxpanapa, Veracruz. Y ya que andamos por acá, pues saludos también a nuestra queridísima la abuelita doña Melitona, que sin duda una de las mejores parteras de esta región, nos dice su nieta Monja. Así que pues ahí está el saludo para ustedes. ¿Cómo se dice partera en Zoque, en Ore? Sería como Tequenbao te une. Que cuida al bebé. Como la cuidadora. Como la cuidadora del bebé te une, ¿no? Entonces, justamente, pues sí, mi abuela es partera de la comunidad, y justamente creo que ya también te había comentado en otras ocasiones, pues nosotros, todos sus nietos, nacimos en brazos de mi abuela. Entonces sí, con mucho cariño mi abuela, y ha estado muy al pendiente de sus hijas, de sus nueras, porque es el parto, pero también después del parto también es un cuidado, ¿no? Entonces, todo lo que implica. Sí, mi madre ahorita pues nos está escuchando, es Umay, que es mi mamá. Cuando yo me comunico con mi mamá, yo te puedo decir mi mamá, pero si yo me comunico directamente con mi papá, con mi mamá es Umay. Y si yo me comunico directamente también con mi papá, un Jalay. Yo te puedo decir mi papá, estoy hablando de mi papá, pero entre padre e hija es Jalay. Jalay, qué bonito. Mi padre, muy José. Significativo y muy profundo. Y gracias a ellos que también has aprendido la lengua zoque desde tu infancia. Es tu primera lengua, ¿verdad? Sí, desde igual, o sea, creo que también en la comunidad de donde yo soy originaria, la mayor parte de la población joven, pues hay más, se habla más el español, ¿no?
mientras que para la población adulta la lengua materna es el zoque. Y en mi comunidad se habla justamente el zoque y el totonaco. ¿Tu abuela también habla? Zoque. La partera zoque. Sí, la partera zoque, entonces con mucho cariño para mi abuela y pues siempre ha estado ahí. Bien, pues Moña, retomamos esta conversación en torno a la norma de escritura. ¿Cuántas letras componen esta norma? ¿Tiene vocales? Ya nos mencionabas hace ratito, para que nos platiques en torno a esto. Sí, por ejemplo, ya te decía antes de que fuéramos a corte, ¿no? Justamente de que en nuestra lengua tenemos las 5 vocales, como pues también se conoce el español, ¿no? Pero también tenemos otra última vocal, ¿no? Como la sexta vocal, que es como la A con la diéresis, ¿no? Por ejemplo, yo digo soj, esa es la última vocal. Ajá, sí, yo. ¿Y cómo se escribe? Es la última vocal, la A, con la diéresis, es J, T, Z, I. Sí. Y sí, entonces son 14 consonantes, son 14 consonantes y 6 vocales, ¿no? Entonces, en estas, las características que se suman, ¿no? En nuestra lengua, por ejemplo, decimos TZ. Nosotros también tenemos por ejemplo, decimos Tzijkibori. ¿Cómo escribo Tzijkibori? ¿Cómo escribo? Sí, Tzijkibori es con TZ. Tzijkibori. Escucha si lo leo. Es tza, es ¿cómo se escucha el sonido? Tza. Piedra. Por ejemplo, si yo digo tza, es piedra. Y sería el dígrafo TZ con A. TZ con A, ajá, exacto. Más TZ, ajá, entonces. Más la A. Sí, entonces estas son las características que tiene nuestra lengua. Otra cosa también es la glotal. Nosotros también tenemos entre estas consonantes, también está la glotal. Por ejemplo, yo digo metza. Es metza. Y ahí llevo TZ, metza. Que es eso es con forma como una, ¿cómo decirlo, no? Como una consonante, se podría decir. Ajá. Entonces, por ejemplo, metza es 2, metza. Metza es 2, pero si yo digo metza, búscalo. La glotal va después de la E. M, E, glotal, T, Z, A. Metza. Ajá, metza. Metza es 2. Ajá, metza número 2. Y metza. Búscalo. Entonces, la glotal, por ejemplo, aquí hace la diferencia. Y la glotal lo vamos a encontrar regularmente en medio de una palabra o al final. Por ejemplo, tza. Tza lleva glotal a lo último, ¿no? Entonces, tenemos varias características. Y sí, haciendo hincapié, por ejemplo, en esto, ¿no? Y como yo... Ajá. Y también otra que no encontramos en el alfabeto español, pero lo tenemos en nuestra lengua, es la NH, nga. Ajá, por ejemplo, digo, tungomo. ¿Tun qué? Tungomo. Y tú te pones a pensar, ¿cómo escribo tungomo, no? Tungomo es la N con la H. NH tiene, es el sonido de nga. NH, ajá. Tungomo, en el camino. Nga, como nga. Que, ajá, nga. No es ni gutural, pero es como nga. Ajá. Es como, no sé, entre el nasal y algo bien raro, ¿no? Sí, exacto. Entonces, nosotros que no conocemos los sonidos ore, obviamente. Sí, claro. Y también, o sea, yo también lo digo abiertamente, no conozco muchísimo de la lingüística, yo estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, no soy experta en todo este proceso, pero yo sigo aprendiendo, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? La ventaja es hablar también la lengua, exacto. Nos ayuda como para seguir formando y estudiando nuestro propio idioma, ¿no? Por supuesto, entonces de eso se trata, de seguir estudiando nuestra lengua, ¿no? Pues sí, yo te decía, por ejemplo, ngae. Ngae se escribe primero la N, la H, ngae, la K, A, ga, E. Y después de la A lleva una glotal, E, ngae.
Entonces ustedes para la K no se escucha. La K se escucha como G de gato. Sí. ¿Sí va? Sí. Ngae. Sí, son distintas. Creo que también es abarcar mucho, también es hablar, profundizar, ¿no? sobre la escritura, porque también es hablar mucho de cómo se compone, ¿no? Cómo se compone. Pero sí quería hacer hincapié justamente de la glotal, de la última vocal. Bueno, pues ya hablando de la lengua ore, ahora pues nos iremos a escuchar una sección que justamente corresponde con aprender palabras en ore. Así que les invitamos a escuchar nuestra sección Aprendamos Nuestras Lenguas y pues volvemos en unos instantes. Mátimo Machtican Totlahtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Bienvenidas y bienvenidos. En esta sección vamos a conocer otras formas de nombrar al mundo. Para ello tenemos lo siguiente. ¿Sabes? Hoy aprenderemos a intercambiar información en la lengua ore. También conocida como zoque, que además se habla al sur del estado de Veracruz. Unya, ¿cómo pregunto tu nombre? Decimos Hucheamisnoi, que quiere decir ¿cómo te llamas? ¿Y cómo respondo? Decimos Unnoi María, que quiere decir me llamo María. Y si quiero preguntar ¿de dónde eres? Decimos Huasen Istubo y respondemos Uxpanapacho Istubotzi. Soy de Uxpanapa. Bien, sigamos aprendiendo la lengua ore. ¿Cómo pregunto qué lengua hablas? Ti ore Tzambamitzi, que quiere decir ¿qué lengua hablas? Y respondemos Un ore homozoque, es decir, yo hablo la lengua zoque. ¿Cómo digo, cómo se llama tu papá? Mijara Hucheañoi. ¿Cómo respondemos? Roberto Oreñoi, que quiere decir se llama Roberto. Y si quiero preguntar, ¿tienes hijos? Istumis une. ¿Y cómo respondemos? Podemos responder ho, istutsi, sí tengo. O simplemente hine, hane iro, no tengo. Osvaldo, ¿cómo pregunto en ore? ¿De dónde eres? Se dice Joase Ñituba. ¿Y cómo digo, yo me llamo Enore? Enore se dice Inoyi Osvaldo. Yus Coroya. Esto fue Aprendamos la lengua ore. La lengua zoque forma parte de la riqueza lingüística y cultural del estado de Veracruz. Gracias por escuchar nuestra sección Matimomachtican Totlahtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Nos escuchamos en la próxima emisión. Ompa Timotlaspaloski. Yes, na ron fini ya mahin genne di badi. Bachun talakawni, bachun talapanak, ani chibachu shaks makbala, bachu yutan, pulinekan kinchivintikan soke, nechun ta ushinak anka katsate, yu anim taksmokan kinchivintikan bachu, soke limispaka ore, limispaka otetsame bachu, ani takshubilano kintalapanak ángeles, yu kintamasuñan, yu ani anu alimpalet, tan que nakaksmokyo ani kirisankan, yu junkan, anu radio más. Pues ángeles, ya ha llegado el momento de despedir también este programa. Hemos escuchado un poco
sobre el mundo zoque, sobre la norma de escritura, que el uso que le están dando, el conocimiento que ustedes como hablantes, como escritoras, porque Ángeles es intérprete, es traductora, es escritora también en la lengua zoque, el uso que le están dando ustedes como hablantes, que es muy importante, lo cual pues nos has enfatizado en este programa. ¿Qué acciones, Ángeles, ya para ir cerrando nuestro programa de Quintapuhuancán y Quintachihuincán, qué acciones podemos seguir fortaleciendo o haciendo para fortalecer nuestra lengua zoque y otras lenguas? XHXAL 107.7 de FM con 30.000 watts de potencia. Desde el Cerro de las Lajas, en la zona centro. Radio Más, la radio de las y los veracruzanos. Veracruz es un paraíso de playas, ríos, lagunas y balnearios.